Bueno, buen día chicos, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con nuestra segunda clase de política y ciudadanía. Espero que estén bien, que se estén cuidando y vamos a arrancar. Bien, recuerden que en la primera clase vimos concepto de política, objeto de estudio de la política y el fin de la política. Ténganlo en cuenta, vayan y léanlo de nuevo antes de arrancar. Bien, rápidamente. En cuanto al concepto, dije que no pretendía memorización, sino que tengan en cuenta que la política empieza o nace a partir de que el hombre empieza a vivir en sociedad, en comunidad. Por ende, la sociedad y la comunidad es un objeto importante de estudio de la política, junto al poder. Y sobre esto último dejé varias definiciones en el PowerPoint anterior, de poder. Y en cuanto al fin, hablamos sobre el bien común. Ténganlo presente y vayan hacia esa clase. Rápidamente vamos a la segunda parte, a la segunda clase de nuestra materia, que yo les dije que iba a ser la más histórica. ¿Por qué la más histórica? Y bueno, porque para entender cómo estamos actualmente, tenemos que ver de dónde venimos. Bien, ¿qué queremos entender actualmente? Bueno, ¿cómo se organiza la sociedad bajo un Estado? ¿Por qué el Estado eh, tiene dividido el poder en una función judicial, legislativa y ejecutiva? ¿Por qué el pueblo elige a sus representantes? ¿Por qué el pueblo tiene el poder? ¿Fue siempre así? ¿Por qué el Estado tiene determinado territorio? ¿En qué se basa ese límite territorial? Bueno, son distintas preguntas que nosotros las tenemos que entender haciendo un repaso sobre cómo fue la evolución histórica de algunos elementos de nuestra forma de organización social. Grábese esta palabra. Nosotros vamos a ver que a lo largo de la historia hubo distintas formas de organización social. En base a los textos que yo les dejé para esta segunda clase, van a ver que hay tres formas de organización social en lo que hace la civilización, porque después van a ver el salvajismo y la barbarie, pero no son, están ahí para que ustedes entiendan de dónde viene, pero son más viejas aún. ¿eh? Pero nosotros vamos a enfocar en la civilización. Desde que el hombre vive en sociedad, en civilización, vamos a definir o vamos a establecer tres periodos históricos: la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Bien, que esos tres periodos históricos vamos a decir que son tres formas de organización social distintas. ¿Para qué? Bueno, para entender cómo venimos, cómo llegamos a hoy. A su vez, sobre esas tres formas de organización social distintas, vamos a establecer tres dimensiones: la económica, la política y la social. Es decir, que sobre la antigüedad vamos a hablar de una dimensión social, política y económica. Sobre la Edad Media vamos a hablar también de una dimensión social, política y económica, y lo mismo sobre la modernidad. Bien, eso es lo que yo les pido que tengan en cuenta a partir de la lectura y los power que yo les estoy dejando que van a ver. Vamos entonces a la forma de organización social, política y económica de la antigüedad. Van a ver ustedes ahí un texto de Hannah Arendt, que les pido que lo lean y es de lectura obligatoria, donde va a describir bastante gráficamente esta etapa histórica que les estoy diciendo. Socialmente van a ver que Hannah Arendt habla de hombres libres y no libres en esa época histórica. Los no libres nosotros los denominamos esclavos, que eran una mercancía, eran una propiedad. Es como que ustedes ahora, ¿a qué se refieren con propiedad? Bueno, por ejemplo, un auto es una propiedad. ¿Y qué pueden hacer? Lo pueden alquilar, lo pueden vender, lo pueden pintar de su, o sea, pueden hacerle lo que quieran. Bien, bueno, un esclavo era eso. Era una propiedad y cuanto más esclavos uno tenía, mayor estatus social, mayor poder también gozaba. Bien, Hannah Arendt en ese texto lo define bastante bien. Bueno, esa es la parte social. La parte política. ¿Cómo se definía en la edad antigua la parte política? Bueno, nos encontramos con un gran estado. ¿Se acuerdan cuál era? Un gran imperio. Era Roma. Era el imperio romano. El imperio romano llegó a abarcar una gran extensión de territorio que fue conquistando. ¿Mm? Y políticamente,
¿Cómo está organizada Roma entonces? Bueno, a grandes rasgos había un emperador. ¿Y cómo se llegaba al lugar de emperador? Para ese entonces recuerden que la Iglesia Católica, en la época de Roma, hablando genéricamente, no tenía tanto auge, no tenía tanto poder. Entonces, ¿cómo ocupaba uno el cargo de emperador? Y bueno, era aquel que tenía cierto reconocimiento de parte de la sociedad, más precisamente de las milicias, del ejército, de aquellos guerreros. Aquellos guerreros que reconocían a alguna persona por sus cualidades en la lucha, ¿eh? Lo ubicaban en esa posición de poder. Bien, ¿y cómo se sucedía? Y bueno, cuando moría, o lo heredaba alguien de su sangre, o si había una competencia que tenía iguales de cualidades de lucha de poder, lo corría de lado. Bien, así era la organización política de Roma, y Roma manejaba todo el extenso territorio que había conquistando. O sea, se hablaba de un poder centralizado en Roma, en ese emperador. Vimos social, vimos política, y económicamente hablamos de un régimen esclavista, van a leer por ahí. ¿Por qué? Porque justamente el tráfico de esclavos era el sistema económico que más prevalecía por ese momento. Como les dije, cuanto más esclavos uno tenía, mayor estatus, y Hannah Arendt en eso también va a ser bastante gráfica, mayor estatus social tenían. ¿Qué pasa luego? Roma cae. Cuando cae Roma, todos aquellos pueblos que fue conquistando Roma recobran su autonomía, recobran su libertad. Y cuando hablamos de eso, empieza a haber distintas personalidades que toman el poder de esas unidades territoriales. ¿Se acuerdan cómo llamaban eso? Bueno, eran monarcas o eran señores feudales. Aparte de ahí aparece otra forma de organización social, que es la de la Edad Media, distinta a la de la Antigüedad. Ya la Edad Media no se caracteriza tanto por hombres libres y no libres, sino que cada feudo tenía su propia forma de organización social. Aparece la nobleza, que la nobleza está ligada con qué figura de poder trascendental en esta época histórica. Ahora sí, hablamos de la Iglesia Católica como una figura de poder trascendental. Por eso ven que los señores feudales, los reyes y la arquitectura de esa época tiene mucha relación, y refleja mucho esta simbología de la Iglesia Católica. Entonces, otra forma de organización social, no hombres libres y no libres genéricamente, sino que hablamos de una pirámide social, por decirlo de alguna forma, donde en la cúspide estaba el monarca o el señor feudal, luego la nobleza, luego los guerreros, y debajo de todo, ¿quiénes estaban? Y los vasallos, que eran aquellos que trabajaban la tierra, que le juraban lealtad al señor feudal a cambio de qué? A cambio de protección, porque era una época muy insegura, como había distintos reinos, distintas unidades territoriales, se querían conquistar entre sí mismas y había muchas guerras interiores. Bien, gráficamente entonces ahí vimos cómo estaba la sociedad, la dimensión social, en la Edad Media, cómo era la dimensión económica. Hablamos de un sistema feudal donde el señor feudal le juraba lealtad y le trabajaba la tierra a cambio de protección a los señores feudales. Bien, este era el régimen económico que más prevalecía. Y desde el punto de vista... se me hizo una laguna, perdón, esto es parte de las clases virtuales. Desde el punto de vista político, ahora sí, ya no tiene tanta trascendencia como sí lo era en la antigüedad el hecho de ser una figura reconocida en el arte de la guerra o en el arte de la lucha, sino ¿qué importaba acá? Bueno, lo que dijimos hace un ratito, la ligazón o la relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque cada monarca, cada señor feudal iba a justificar su posición de poder, porque él iba a decir que Dios lo había enviado en esa posición. Y ese fundamento era incuestionable. Como eso había muchas explicaciones mitológicas, por decirlo de alguna forma, a hechos de la realidad. Por ejemplo, se decía que la Tierra era el centro del universo. Por ejemplo, se decía que la Tierra era cuadrada. Bien,
Y un montón de explicaciones, por ejemplo, si uno tenía desgracias, en vez de echarle la culpa a una cuestión lógica, se le echaba la culpa a que uno había pecado mucho. Bien, entonces vean que todo tenía una explicación divina, en origen hacia Dios. Eso se denomina teocentrismo. Era una organización social basada en ideas divinas, y con el fin último de una explicación en un orden creado por Dios. Bien, entonces ahí vimos cómo también graficamos la dimensión social, política y económica de la Edad Media. Bien, pasamos a la Edad Moderna. El Estado actual, que es básicamente el Estado como se empieza a desarrollar paulatinamente, el Estado como lo conocemos actualmente. Bien, esta va a ser la tarea para ustedes. ¿Cómo se organiza la sociedad actual? Hablamos ya de que hay distintos estatus sociales de acuerdo a la ligazón que tengamos con la iglesia, o existe otro patrón que defina nuestra estatus social. Las clases media y baja, alta, media y baja, ¿se definen de acuerdo a eso o de acuerdo a qué? Pregunta para ustedes. Eso en cuanto a la dimensión social podría ser de la modernidad. En cuanto a la dimensión económica, hablamos de vasallos o de gente que le trabaja la tierra determinada, otra a cambio de protección. O ahora la gente trabaja para otro y percibe a cambio otra cosa que no sea protección, sino algo más material, un valor de circulación con el cual podemos comprar cosas. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Bien, eso en cuanto al régimen económico. En cuanto al régimen político, hablamos de que hoy tenemos figuras que están en el poder perpetuamente y fundan su poder, su función, su jerarquía, en Dios. ¿El poder está sobre ellos mismos? ¿Está en Dios? ¿O quién no tiene el poder? ¿Qué será la soberanía popular? Bueno, esto fue toda una introducción para que ustedes puedan leer los textos de esta clase. Aclaraciones preliminares. Esto que vimos es básicamente de historia. Tengan presente que cada uno de los puntos quizás en una facultad abarcan materias enteras. Entonces no es nuestro propósito de la clase ahora abarcarlo en 10 minutos de una clase grabada, sino que lo que yo les quise dar es un pantallazo general. Porque, bueno, para que tengan una idea gráfica, aunque sea mínima, de cómo es que llegamos a hoy. ¿Mm? ¿Cómo es que llegamos a hoy? Entonces, esa mínima idea que ustedes tienen que tener, espero que la puedan llevar a cabo, en base a este repaso ligerísimo sobre la historia. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Es un repaso muy genérico. No abarca lo que sería una clase de historia, que tendría que asumir unidades o materias enteras en una facultad. Fue un repaso muy rápido. Bueno, con esto espero que haya sido bastante completo. Les voy a estar escribiendo unas consignas que espero que ustedes completen para la clase que viene. Se las adelanto, es un archivo en Word donde ustedes van a tener que completar estas tres dimensiones de cada uno de los tres periodos históricos que recién fuimos hablando. Bien, dimensión social, política y económica para cada uno de los tres periodos históricos, para la antigüedad, para la Edad Media y para la modernidad, en base a la lectura que ustedes van a tener que hacer de los distintos contenidos que les estoy dejando. Puede llegar a haber alguna duda, yo intento de resumir, que estas clases no se hagan larguísimas, resumir todo lo máximo posible, pero pueden llegar a quedar cosas por fuera que por favor les pido que me manden un mensaje, y me las hagan saber, que yo se las voy a estar contestando. Bien, chicos, los saludo, les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo en la tercera clase. Vamos a establecer, ahora se los voy a escribir, fecha de entrega de estas consignas que van a tener que hacer para el 6, aguárdenme un poquitín, entre el 6 y el 9 de abril.
Adiós y nos estamos viendo.